Bueno, estamos acá con Pascual, un viejo conocido del canal de la Flor Nacional, con quien estuvimos trabajando todo el año pasado y con quien hemos construido una relación ya hace varios meses, ¿no? Efectivamente, y una relación interesante si se tiene en cuenta que si nos llegan a mirar por un segundo, se van a dar cuenta que entre Agustín y yo hay, digamos, por decirlo la verdad, 50 años de diferencia. Yo no solamente podría ser su padre, sino también su abuelo. Y sin embargo, hemos establecido justamente un diálogo intergeneracional. Se puede decir que para mí ha sido muy provechoso y sospecho que algo también para él. Sí, de hecho, por eso estamos haciendo este programa, pero centralmente porque tenemos ganas y en segundo lugar, porque esa relación se ha ido construyendo alrededor de ver cómo el pensamiento actual está entrampado mucho en la coyuntura. Entonces veníamos viendo la necesidad de empezar a discutir algunos temas que, modestia aparte, entendemos que o no están discutidos o están mal discutidos. Una salvedad es que esta mesa de a dos de discusión va a ser una excepción. En general vamos a tener algún invitado o invitada más. Así que, sin más, esto, capítulo a capítulo, iremos discutiendo algunos temas que nos parecen de trascendencia, construyendo estos apuntes de actualidad para también pensar el futuro. Y vamos con el primero ya sin más, si te parece. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar. Esta fue la pregunta que nos hicimos, ¿no? Y vamos a exteriorizar un poco lo que pensamos cuando dijimos por dónde empezamos. Y dijimos, bueno, si hay un tema que está en boca de todos, pero que ninguno de los dos está muy de acuerdo en cómo está en boca de todos, o que entendemos que está medio mal, eh, es el mundo en el que nos encontramos y centralmente la existencia de una potencia contrahegemónica, podemos decir que es China, que, digamos, tiene dos elementos que vamos a discutir hoy, China para adentro y China para afuera, pero centralmente nos parecía esto, para poder empezar a discutir en qué mundo estamos viviendo, bueno, lo primero que hay que poder discutir es el carácter de China, así que yo abro con esta pregunta, te voy a dejar hablar y permitirme interrumpirte en momentos. Interrumpirme porque yo Eh, soy insoportablemente atropellado para hablar y si no me interrumpís, este programa no termina. Bien, entonces, ¿qué carajo es China? Vos dijiste China para adentro, China para afuera. Yo agregaría un tercer elemento para arrancar, que es China para atrás. Porque si cualquiera de nosotros hace el ejercicio de agarrar un mapamundi del año 2500 antes de Cristo y compararlo con el mapamundi de este año 2025, va a encontrar un solo elemento en común geográficamente, que es China. Todos los demás nombres han cambiado. China sigue existiendo. Me parece que este es un elemento importante para tener en cuenta a la hora de analizar la acumulación histórica y cultural que supone esa existencia de China. Por eso es que la China del presente es una China que es producto de 4.500 años de historia. Estados Unidos tiene 250, por ejemplo, está por cumplir el año que viene. Europa, bueno, cada uno lo podrá decir, tipo 2.000 años. Y esto no es una pavada cronológica, sino que habla de toda una experiencia acumulada que hace que a nosotros, los occidentales, muchas veces nos cuesta entender lo que es la cultura china, el espíritu chino, la idiosincrasia china, y por eso es lo que vos decías al principio. El tema chino es muy importante porque China hoy por hoy es la superpotencia en ascenso y al mismo tiempo está muy maltratado porque cuesta mucho desde Occidente entender esto de, para usar tus palabras, qué carajo es China. Sí, además, tengo como cuatro cosas para decir, pero la primera es que también en términos cualitativos, si uno mira para atrás, lo más normal del mundo, o lo más normal en la historia, podríamos decir, es que un tercio del Producto Bruto Mundial y un tercio de la población sean chinos. O sea, Así es. históricamente, el centro de la economía global era China y la ruta y franja de la seda. Eh, 1820, según un economista que se dedicaba a estas cosas, un inglés, se llama August Madison, China era la primera potencia mundial en términos de Producto Bruto Interno. claro, Hace nada más para ellos que 200 años. y no solamente de Producto Bruto Interno, sino que muchas de las invenciones que, entre comillas, trae Marco Polo, que no sabemos si existió o no existió, pero digo, muchas de esas invenciones tuvieron su base en China, o sea, había un adelantamiento No me defraude, yo tecnológico. creo que existió. Marco Polo fue uno de mis libros de infancia. No, digo, en términos tecnológicos, en términos de producción, de hecho, bueno, me parece que analizar eso,
Claro, la complejidad cuál es, nosotros venimos de un occidente, nos criamos en un occidente donde la historia es que durante 200, 300 años el centro de la historia para nosotros es Europa. A nosotros nos enseñan cuando hablamos de historia universal, hablamos de Roma, hablamos de Grecia, hablamos de feudalismo, cuando en realidad, esto que decís vos, exceptuando los 2 siglos atravesados por las guerras del opio, siglos vergonzosos y vergonzantes para la historia de la República China, lo más común siempre fue que China sea el epicentro político y económico del mundo. Sí, sí, absolutamente. Más aún te diría, hay un historiador inglés conservador muy famoso, se llama Paul Johnson, que tiene un libro extraordinario sobre la historia de Estados Unidos, que contaba que él se puso a estudiar la historia norteamericana una vez de haber egresado en Cambridge como licenciado en historia, porque sintió que en Cambridge, en el siglo XX, no se enseñaba la historia de Estados Unidos, porque el mundo era tan etnocéntrico que hasta Estados Unidos todavía no era el Sí, no objeto de había estudio que es hoy. construido su propia... Ni hablar de China. Directamente no existía en el mapa, en el mapa de Occidente. Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que pasa hoy, porque hoy no sabemos, y el periodismo discute, y la política discute, cómo es el régimen chino, cómo es la naturaleza del Partido Comunista Chino, cómo es el sistema económico chino, porque además siempre lo tenemos que comparar con nosotros, y comparar con nosotros tiene sus ventajas para empezar a entender, pero una limitación insalvable. No se termina de entender si no se comprende lo que es la idiosincrasia china. Sí, y antes de entrar en eso, yo lo último que agrego es en esta guerra comercial que hubo entre Trump, entre Estados Unidos y China, porque Trump representa algo más que la locura de Donald Trump, si no creo que esté loco tampoco. Tampoco. Eh, bueno, el canciller chino un poco lo que planteaba, no me acuerdo la frase textual, pero era, nosotros estábamos acá y Estados Unidos no estaba. Nosotros estamos y Estados Unidos está y nosotros estaremos y ustedes no saben si van a estar. Entonces, que se asemeja un poco a esa frase que no sé si le atribuyen a Mao Zedong sobre que todavía era muy temprano para analizar la Revolución Francesa A Zhou Enlai, que fue un ah, gran canciller que de tuvo los Mao Zedong. 50. Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, me parece que también hay toda Decía que una... todavía es muy pronto para jugar la revolución, porque ha pasado muy poco tiempo, decía apenas 200 años. Claro, entonces como un proceso que también lees por todos lados, ¿no? Como, bueno, la novedad de China es, no, si miramos el proceso histórico, en realidad hasta podríamos decir que hay una reversión a lo que siempre fue y que nosotros tuvimos la suerte, entre comillas, de asistir a a algo que fue único en la historia, que fue que el epicentro se corra hacia lo que fue el norte anglosajón. Entonces, bueno, después están estas limitaciones, perfecto, si hay una reversión o no, es estas limitaciones, no quiero decir intelectuales o de pensamiento, de estructura lógica, en el cual en general les cuesta al conjunto de los teóricos encasillar a China en una de las categorías de Occidente, probablemente porque no se pueda, ¿no? Entonces, bueno, porque también está esta pregunta, ¿qué carajo es China? ¿Es una democracia? ¿Es un autoritarismo? ¿Es una Exactamente. dictadura? Un comentario, en primer lugar, ¿no? En relación a esto que estamos conversando de China. China, además de todo lo que hemos dicho, es algo que ha sido muy mal estudiado por grandes pensadores. Y por lo tanto, lo que nosotros ha quedado también es una historia deformada de la experiencia china. Pero además es tan incomprensible para los, entre comillas, ojos occidentales tradicionales, el fenómeno chino, que el propio Carlos Marx, cuando analizó la historia del capitalismo, hizo una excepción. Él dijo que el fenómeno de Oriente, el capitalismo asiático, lo que él llamaba el capitalismo asiático, tenía características distintas. Él decía el modo de producción asiático, no el capitalismo, el modo de producción asiático era diferente a las diferentes etapas que él había estudiado en relación al desarrollo capitalista. O sea, el propio Marx se consideraba de alguna manera como ignorante en cuanto a la capacidad de entender la historia de China. ¿Y qué pasa? Cuando uno dice De China, hecho, su historia de los sistemas productivos es la historia de los sistemas productivos de Occidente, europeos, europeos, claro. no incluye ni América Digo, Latina. cuando él habla, bueno, comunitarismo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, eso es lo que pasó No, ni siquiera en todo el continente europeo. si no pasó Digo. en Perú, Claro. digamos, ni en Argentina. Sí, sí, por eso cuando hablan, digo, de feudalismo acá en el virreinato del Río de la No se Plata sabe es de qué muy están hablando. raro, claro. No se sabe de qué están hablando. Pero por eso entonces ahí hay una cuestión. A ver,
China es una democracia y bueno, hay que empezar por el principio, que es una democracia. Yo arriesgo una hipótesis absolutamente contrafáctica. Si hubiera elecciones hoy en China, ¿hay alguna duda de que el Partido Comunista Chino ganaría, como diríamos hoy, por afano, más allá de la naturaleza del sistema? ¿Alguien puede pensar que una población de 1.450 millones de habitantes le va a negar el éxito que ha tenido el Partido Comunista en multiplicar por 40 su Producto Bruto Interno en los últimos 40 años y sacar de la pobreza a 800 millones de sus compatriotas? Que esto tenga que ver con lo que nosotros en Occidente calificamos como hoy democracia liberal es una cosa. Ahora, descalificar eso como democracia, y hay que manejarse con cuidado con los términos. Hay un personaje muy curioso que alguna vez alguno puede ver por YouTube, en una charla TED célebre, que se llama Eric Lee, que es un chino que en realidad es un consultor de empresas occidentales y que hace precisamente el intento de traducirnos a nosotros como son ellos, los chinos. Y él dice que para él la autocracia también es una forma de democracia, en el sentido de que si está legitimada popularmente, bueno, es un sistema de gobierno como cualquier otro. Yo arriesgo acá una definición, pero que a mí me parece acertada y discutámoslo, porque también me parece lo interesante de hacer este programa es que no estamos de acuerdo Por en supuesto, muchas si no cosas. es aburrido. De hecho, nos debemos una charla económica todavía. Así es. Digo, que quizás es un aproximamiento medio leninista a la cuestión, o medio del materialismo dialéctico. Ahora, toda democracia es democracia para un sector y es un autoritarismo para el otro o es una dictadura. O sea, toda democracia encierra una dictadura, vamos a decirlo, y toda dictadura encierra una democracia. ¿Y qué quiero decir con esto? Si nosotros entendemos la democracia como aquella donde el gobierno hace lo que quiere el pueblo, eso encierra inevitablemente una dictadura o un autoritarismo para los sectores que se benefician o atentan contra los intereses de ese pueblo. Es decir, si yo quiero gestionar para una mayoría, inevitablemente o quizás tenga que atentar contra los intereses de una minoría. Intentaré que no, pero probablemente lo tenga que hacer. Por el otro lado, si yo defiendo los intereses de una minoría, probablemente tenga que atentar contra los intereses de una mayoría. Entonces, a mí me parece cuando dicen China es una dictadura, porque vos no podés hacer lo que querés. Bueno, yo me preguntaría si en lo que nosotros conocemos como democracia vos podés hacer lo que querés, ¿no? Hay una frase de Marechal en Adán Buenos Aires que dice, no me acuerdo el textual, soy muy malo para los textuales, pero estaba expiando sus culpas un burgués y decía, le quité a esos hombres la posibilidad de ser libres y vivir sin preocupaciones, ¿no? Entonces, bueno, cuando vos de repente tenés que esa posibilidad no la tiene la gran mayoría, bueno, estamos viviendo en una democracia. ¿Cuántos acceden realmente a la participación política en lo que nosotros conocemos como democracia? Bueno, Entonces, seguro que es un tema polémico, ¿no? Porque también es cierto de que el término mayoría y el término minoría no tienen naturalmente una condición de absolutos. Hay mayorías y hay minorías que van cambiando con los tiempos. Hay mayorías para una cosa y no para otras, y minorías para una cosa y no para otras, según cuáles sean los temas de agenda. Me parece que, digamos, lo que tiene de particular, en este caso, el sistema chino, es algo que sí se remonta a su historia, que es la naturaleza del Partido Comunista Chino. ¿Y por qué digo que se remonta a su historia? Porque una de las características que tuvo la historia china desde hace más de 4.000 años es la existencia de una institución en Occidente difícil de concebir, llamada el mandarinato, los mandarines. Los mandarines eran lo que podríamos llamarse la clase ilustrada gobernante, a la cual se ingresaba por examen de ingreso, que eran los fieles al emperador que a su vez administraban el imperio. Y esa clase gobernante tenía como misión cuidar los intereses del conjunto, porque esto era lo que Confucio, que vendría a ser el Aristóteles chino, les había enseñado como impronta cultural y política. Entonces, ¿qué pasaba? Los mandarines eran los que gobernaban, pero no eran exactamente lo que nosotros entendemos como una oligarquía, porque su forma de gobernar era tratando de integrar armónicamente los intereses del conjunto de la sociedad. Y el Partido Comunista Chino, en realidad, está heredando precisamente esa historia del mandarinato. más parecido a una aristocracia. Muy parecido a lo que llamaría Aristóteles una aristocracia, exactamente. Y para mí ahí tocaste el punto que si hablamos de democracia y dictadura es necesario tocar,
que es el rol del Partido Comunista Chino, que para mí tiene algunas excepcionalidades históricas en comparación a otros partidos comunistas. El primero es justamente que es de otra cosa de la que se habla poco, que en realidad el PC chino tiene poco que ver con el, el PSUV, digo, el Partido Comunista de la Unión Soviética y todo lo que articuló en el resto del mundo, diría en general, que era más bien un partido reportante de la Unión Soviética y que se planteaba como algo, como partido, digamos, como algo ajeno a la sociedad a la que tenía que transformar y cambiar, una especie de, no quiero decir de vanguardia, de vanguardismo, porque yo además también soy cuidadoso de, de la palabra vanguardia, digo. Me parece lo del PC chino justamente esa vanguardia, que siempre la discusión Mao-Unión Soviética era por, bueno, el socialismo no se hace de una sola manera. Lo primero que tiene que verse es el proceso histórico y el proceso nacional para poder aplicarle las leyes que nosotros conocemos, que son eternas, bla, 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 pero lo primero que hay que entender es el movimiento histórico de la sociedad. Otra vez, Entonces, sí. Mao siempre se cimenta y construyó un partido que lo sigue haciendo, cimentado primeramente en el proceso histórico, antes que en lo que se conocen como las leyes del materialismo. O sea, de hecho, primero lo real, después lo ideal. Sí, tanto, te diría más, en China, y Mao es un ejemplo, y insisto, todo es a la China. Esto es, Sí. tanto el socialismo es a la China, como el capitalismo es a la China, como la historia es a la China. Y Mao lo que hizo fue adaptar de Marx, de Lenin, una cantidad de conceptos, de categorías que él tradujo a la realidad específica histórica de China, tal cual vos acabas de decir. Tanto como se puede decir que lo hizo Deng Xiaoping 40 años después con el modelo capitalista. Porque hay una característica que tienen acá sí no solamente los chinos, sino las culturas orientales, que es la capacidad que han tenido de adaptar los adelantos tecnológicos de Occidente sin importar sus instituciones y su sistema político. Entonces, eso les ha permitido precisamente mantenerse fieles a sí mismos desde el punto de vista cultural, pero al mismo tiempo tomar lo más avanzado del mundo, como lo está haciendo China hoy con la inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, por eso lo que decía, esta noción, o primera noción, si se quiera tocar del Partido Comunista Chino, es la noción de proceso histórico, de movimiento, que Mao siempre tuvo claro, pero además lo trascendental es que tuvieron claro todos después. Por eso cuando, de vuelta, una noción muy occidental de, no, Deng cambió todo lo que hizo Mao. Después cuando uno estudia, Deng no cambió. De hecho, él decía que era Marx, Lenin, pensamiento Mao Zedong, Deng. Así es. Digo, siempre hubo una continuidad histórica. Yo tengo un amigo ahora viviendo allá, Ah, mira vos. amigo y compañero, me dice, a mí lo que me sorprende del Partido Comunista Chino, en línea con lo que vos decías de aristocracia, es que adentro del PC hay tendencias que discuten incluso de una forma o cuestiones mucho más profundas que los partidos políticos en Argentina. O sea, no que las internas, que los partidos políticos tienen diferencias mucho más Porque aquí trascendentales. tiene ideas. Claro, tienen diferencias mucho más trascendentales que los partidos políticos en Argentina, pero se resuelven dentro del partido y cuando se resuelven se unifica y vamos para adelante. Y si son tendencias grosas, y lo que me sorprende es que nunca pasa a lo personal o a la ruptura. Entonces, como esta idea de movimiento, de continuidad, que Deng Xiaoping, de hecho, lo que hace es una continuidad del proceso de Mao, porque digo, analiza las leyes, analiza el movimiento histórico, analiza las limitaciones del proceso económico chino y dice, bueno, vamos por acá. Hasta acá llegamos, hay que hacer otra cosa. Exactamente. Y de hecho, fundamenta, digamos, todo lo de las zonas económicas exclusivas y eso en Marx, diciendo, bueno, no, esto se trata de ponerse al frente de las tendencias y controlarla. Entonces, si queremos hacer una república socialista, tenemos que ser los mejores dentro del capitalismo. O sea, tenemos que entender esas leyes y las tenemos que dominar. Entonces, para mí es como lo primero esta noción de movimiento histórico y segundo, la noción de partido político. Por eso yo decía que soy un poco reivindicador de las vanguardias, que no quiere decir lo mismo que vanguardismo, porque me parece que es una palabra que ha sido muy vapuleada, pero que el Partido Comunista Chino funciona como una vanguardia, es decir, va adelante, marca más allá del ritmo del pueblo, pero anclado y escindido en el proceso histórico y en el proceso de conciencia del pueblo, que no es lo mismo que ir vos adelante planteando lo que vos quieras y después nadie te reconoce como vanguardia. Totalmente de Eso no es acuerdo. una vanguardia. Totalmente de acuerdo. Insisto de todas formas en esa analogía que por supuesto tiene sus bemoles
con el papel del mandarinato durante toda la etapa histórica de la China precomunista. Creo que hay una cosa que una frase de Mao que sirve para unir un poco este tema del Partido Comunista Chino con esta cuestión sobre la discusión sobre la democracia. Y Mao decía que la misión del Partido Comunista era devolver a las masas con precisión lo que de ellas decidimos con confusión. O sea, era traducir, Vanguardia, claro. traducir, conceptualizar, no traicionando lo que recibían, sino orientando esa demanda en el sentido que se supone que es el sentido de la historia. Y creo que otra cosa que es importante marcar en la analogía con el mandarinato, y que también hace del Partido Comunista Chino algo absolutamente único, es que el Partido Comunista Chino no tiene afiliación voluntaria. No es que yo toco el timbre de un comité del Partido Comunista en Shanghái y digo vengo a afiliarme. Los afiliados al Partido Comunista son seleccionados por el propio Partido Comunista, que examina sus antecedentes, su fidelidad política, su calificación profesional, y entonces ingresan al partido. Queda muy claro cuál es la naturaleza, digamos, de esa clase dirigente, por así decirlo, en el mejor sentido de la palabra, que significa la China de Mao y el Partido Comunista que hereda Deng Xiaoping y que mantiene Xi Jinping, con un agregado que tiene que ver con la pluralidad. Y es que ya a mediados de la década del 90, si mal no recuerdo, en el año 1997, Hu Jintao, que fue el primer ministro que vino después de Deng, abrió la afiliación al Partido Comunista, o sea, a la incorporación al Partido Comunista, ya no solamente a los obreros, los campesinos y los intelectuales, sino también a los empresarios. O sea, los empresarios chinos ya fueron admitidos hace 28 años como miembros del Partido Comunista, cosa que no había ocurrido nunca antes. Sí, siempre con la idea de la predominancia de la clase obrera, pero hoy todavía, de hecho se ha ido incorporando distintos eh, miembros del empresariado. Y para mí el tercer punto a tocar, antes de tocar el último, que espero que sea el que genere alguna polémica mayor, es cómo esa noción de movimiento histórico también los apunta para el futuro, porque esa noción, esa idea de una comunidad trascendente, de una nacionalidad que ha atravesado 5 milenios prácticamente, y en la cual siempre ha habido un proceso de continuidad y siempre se ha aceptado la historia anterior como historia propia, para bien o para mal, que para mí en eso los rusos tienen algo similar, digamos, Así es. como incluso en la Unión Soviética no estaba muy bien putear al zar Nicolás y hoy no está bien putear a Stalin, digo, esa idea de, bueno, es nuestra historia como es, también los proyecta para el Algo que los futuro. argentinos teníamos que aprender. No, claro, también los proyecta para el futuro, porque es, bueno, estamos hace 5 milenios y también seguiremos estando, por tanto, no podemos discutir solo los problemas del 2025, del 2030 o del 2040. Tenemos que pensar cómo va a ser el mundo del 2100 y del 2200. Vos me comentabas una anécdota sobre China y los 2000 con la derrota del PJ y del PRI, que si querés comentarla, pero para mí graficaba muy bien eso. Voy a eso, pero empiezo con una cosa de Confucio. Confucio decía, en relación a lo que vos acabás de decir, que los gobernantes tenían la obligación de gobernar no solamente para sus súbditos, sino para los descendientes de sus súbditos. O sea, la misión del gobernante no se limitaba en atender la demanda de los 1.450 millones de chinos que hay hoy, sino de los centenares de millones de chinos que habrán en el futuro. Lo cual hace que para ellos la idea del tiempo, del largo plazo, de la no coyuntura, de pensar el futuro, es una cosa absolutamente distinta a lo que se emplea en Occidente. Yo diría solamente en Occidente, solo tal vez la Iglesia Católica Claro. tiene una dimensión del tiempo semejante a la dimensión del tiempo oriental y Y particularmente así todo tiene la mitad de historia en con, términos de me- con mu- tiempo. con media historia. La larga marcha duró 20 años y acá hay candidatos que no se bancan en una campaña electoral. Exactamente. Y cuento la anécdota que me pedís. En el año 2000 viene a Buenos Aires una delegación lo que es el Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Chino. Unos cuantos chinitos. Vienen a entrevistarse con una cantidad de gente, de amigos, de personas. Tuve la suerte de ser uno de los entrevistados, junto con otros amigos y compañeros, y la conversación fue muy interesante, pero lo más interesante fue cuando nosotros le preguntamos por qué habían venido. Y la respuesta de uno de los chinos marca un poco lo que vos acabás de decir. Él dice, bueno, nosotros hemos visto
que en el año 1998, en las elecciones en la India, perdió el Partido del Congreso, que es el partido histórico de la independencia de la India, el partido de Nehru, que en el año 1999, no, pues en el año 2000, perdió en México el Partido Revolución Institucional, el PRI, que es como la historia de la Revolución Mexicana, y que acá en Argentina, en Buenos Aires, en 1999, perdió el peronismo, nada menos, ese gran movimiento histórico. Entonces, miramos y dijimos, a ver, perdió el Partido del Congreso en la India, perdió el PRI en México, perdió el peronismo en la Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque esto nos afecta directamente. Entonces habían mandado una delegación a la Argentina, otra a México y otra a la India para estudiar precisamente las causas de esos tres fenómenos y para poder hacer para el Partido Comunista Chino y para China las conclusiones que consideran necesarias. Esto da una idea de cómo ven ellos el mundo y la historia, ¿no? Sí, la noción de totalidad. Y creo que la última arista a tocar ¿es China comunista? Bueno, hay un libro No, no China, la República Popular China, pues China es un... Hay un libro muy interesante que se llama El Partido, que es de un inglés que se llama, no, sí, un inglés que estuvo en China, MacGregor, que es el apellido. Fue corresponsal de Financial Times en Beijing durante muchos años, que justamente analiza esta misma pregunta en conversaciones con diferentes dirigentes chinos y cuenta una anécdota que es graciosa, pero al mismo tiempo es representativa de lo que es China. Habla con un miembro del Politburó del Partido Comunista Chino, o sea, con una de las máximas jerarquías chinas, y entonces conversa sobre este tema y en un momento determinado el chino se sonríe y dice, bueno, nosotros somos el Partido Comunista, por lo tanto tenemos la autoridad suficiente como para decir que es comunista y que no lo es. Y me parece que más allá del chiste, hay encerrada una verdad profunda. Ellos, lo que necesitan China, ellos lo hacen. Y después uno le ponga el nombre que quiera, llamarlo capitalismo, llamarlo socialismo, siempre y cuando, como ellos siempre dicen, tenga, comillas, características chinas. Tanto es así que en la relación con la Iglesia Católica, lo que más hace ruido es la presencia de lo que ellos estiman como un poder extranjero, que es el Vaticano, sobre la Iglesia Católica China, y ellos insisten en que ellos no tienen ningún problema con el cristianismo, siempre y cuando sea un cristianismo con características chinas. O sea, para ellos siempre lo de características chinas va primero y después viene capitalismo, socialismo, cristianismo o lo que sea. Porque va de la mano con esta idea de que, lo decía Francisco, ¿no? Lo de la realidad es superior a la idea. Es Pero de decir, todas maneras, dicho esto, yo te diría una cosa. Visto desde Occidente y desde la economía política, si uno dice cuál fue la revolución socialista más grande de la historia por su peso demográfico, va a tener que decir que la revolución china, porque los 800 millones de chinos del 49 eran muchos más que los millones de rusos en la revolución bolchevique de 1917. Y si se pregunta cuál fue la explosión de desarrollo capitalista más vertiginosa de la historia de la humanidad, iba a tener que decir China, porque que fue muy superior en su ritmo y en sus dimensiones a la que estuvo Estados Unidos. Pero siempre China, como vuelvo a decir al principio, a la China. ¿Qué es lo que tiene China en cuanto al término capitalismo? Bueno, la propiedad privada, la inversión extranjera y nacional libre, con una presencia muy fuerte y rectora del Estado. Es algo que por otra parte en Occidente muchas veces hemos vivido, o sea que tampoco debería tener nada demasiado raro. Lo que a los occidentales les hace ruido es que el igualitarismo comunista preconizado durante muchos años por Mao haya ido transformándose sin traicionarse a sí mismo en este capitalismo a la China que está en este momento convirtiéndose en la segunda potencia económica mundial y que inevitablemente, pase lo que pase, va a ser la primera potencia económica mundial en no más de 20 o 30 años. mira, sí, yo creo lo mismo. No, no No, podemos no, pelear entonces. no, a mí, no, sí me parecen dos cosas. Lo primero, que es una de las cosas que establece Deng Xiaoping con mucho acierto, y que por eso también creo no se termina de entender lo que yo sí creo es el carácter comunista de la República Popular China, desde Mao hasta Xi Jinping, es en primer lugar la idea de socialismo y mercado, porque
viste, se buscan esta idea como, bueno, no, China es capitalismo de Estado. Primero, capitalismo de Estado es horrible, la peor de las posibles para decir lo que es China, porque capitalismo de Estado es Estados Unidos, digo, es el Estado como maquinaria necesaria del desarrollo del capital y de la tasa de ganancia. Ellos dicen economía socialista de mercado. Exacto, porque Den lo primero que dice es, el mercado existió toda la vida, no, Es prueba el capitalismo. claro, mercado y capitalismo no es lo mismo, por tanto puede haber un mercado socialista como un mercado feudalista y un mercado capitalista. Entonces, el primer punto es eso, bueno, economía socialista de mercado, eh, lo cual es toda una definición en contradicción con la Unión Fíjate que la Soviética, ¿no? economía social de mercado fue lo que se empleó en Alemania, la democracia cristiana, en la época de Adenauer como autodefinición. Mira, economía social, economía socialista. Es que me parece es un poco lo primero, el mercado existe independientemente del capitalismo, porque a veces también el capitalismo hace medio es una tendencia medio uruguaya a querer agarrar todas cosas que no son propias, pero como el dulce de leche, el mate, el tango. Entonces, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, que me parece que tiene mucho más que ver, incluso China, con lo que es el comunismo tradicional y los autores tradicionales de la corriente comunista, que incluso la Unión Soviética, porque justamente Marx era un tipo que, contrariamente a lo que se dice muchas veces, era profundamente flexible en su pensamiento. Muchas veces se asimila a Marx o a Engels con una cuestión como, no, esto es muy rígido, decían que esto se tenía que hacer de determinada forma, decían que... Y la verdad es que es todo lo contrario, digo, cuando uno lee esos textos, había una flexibilidad muy grande que era, bueno, yo estoy describiendo ciertos fenómenos históricos, en términos de solución para adelante de eso, yo no estoy dando ningún tipo de solución terminante. Como, después como militantes políticos decían, yo creo que en Inglaterra hay que hacer esto. Ahora, si hay algo que no da, por lo menos el comunismo en sus inicios, soluciones cerradas a los problemas. En ese sentido, digo, agarrar todo y hacerlo con características chinas es hasta lo más marxista del mundo, Bueno, digo. lo diría Deng Xiaoping, porque en realidad el propio Marx lo que decía era que la etapa capitalista era una etapa inevitable y necesaria de la historia de Europa. O sea que él no se oponía al capitalismo, al contrario, él pensaba que el capitalismo tenía que llegar hasta sus últimas consecuencias, porque recién ahí se podía hacer la deriva socialista. O sea que desde ese punto de vista no era que era un socialista por definición programática, sino Claro. casi ya por pronóstico histórico. Y además dice que ningún sistema económico es reemplazado hasta que no agota la totalidad de sus posibilidades. Por Efectivamente. tanto, el capitalismo va a ser reemplazado, y ahí sí dice, bueno, va a ser reemplazado por el comunismo, en eso sí es medio determinante, pero va a ser reemplazado por el comunismo sí y solo si primero desarrolla todas sus tendencias y sus contradicciones hasta el final. Entonces, el planteo de Xiaoping, que para mí es brillante porque además es políticamente muy incorrecto para la década de los 70, porque lo hace en un momento donde no solo estaba la Unión Soviética, sino que estaba el capitalismo en una profunda crisis financiera y de reproducción. De hecho, si uno lee el clima de época de los textos de los 60 y de los 70, todos arrancan diciendo, bueno, el capitalismo se termina, discutamos cómo sigue esto porque esto no da más. Era la época que se consideraba que el socialismo era el faro de la humanidad Claro, y que la Unión Soviética terminaba ganándole inclusive la pulsada de Estados y que Unidos. tenía un grado de inevitabilidad. Yo siempre lo comparo con leer los documentos de las organizaciones políticas de los 60, 70 en Argentina, y en su gran mayoría el acuerdo básico era que el capitalismo se terminaba. Hay que discutir qué hacer con esto. Entonces, Deng Era Xiaoping, una versión distinta, pero análoga a la del fin de la historia de Fukuyama, en el sentido claro, que el sí, mundo terminaba ahí, con el sí, sí, sí. socialismo. Entonces, Deng Xiaoping hace algo que además es muy políticamente incorrecto, que es decir, esto no se termina, lo que hay que hacer es ponerse frente a la tendencia y desarrollarla hasta su máxima expresión. Entonces, para mí, eh, eso es la visión no sesgada y no ideologizada de lo que aporta el marxismo, que es un entendimiento de las tendencias y de la forma de mover la realidad. Y en eso, digamos, es muy paradójico, pero el mayor desarrollo y empuje capitalista en la historia de la humanidad, o uno de los mayores, vamos a decir, para no ser tan taxativos, lo hizo el Partido Comunista porque teóricamente estaba bien. Efectivamente. No, y te diría una cosa más, ¿no? En relación a este asunto del comunismo en China y el comunismo en general. Si uno toma comunismo como receta ideológica, es una historia. Ahora, el comunismo como lo comunitario, como lo común, también es una cosa que está profundamente enraizada en la historia y en la cultura china, donde
lo comunitario, uno podría decir inclusive lo colectivo, siempre tuvo prevalencia sobre lo individual. Y me parece que eso sí es algo que hace a la historia china y hace justamente a la continuidad de lo como vos señalabas antes, en la historia que va desde Mao Claro, hasta hasta encaja mejor, digamos, con el etos construido. pega, pega. Pega. Bueno, vamos a lo segundo que es, además en esto, bueno, vos, Jorge Castro y otros tantos más son una voz particularmente autorizada por el... Eso lo dice, eh, corre por cuenta de Diego. corre por cuenta mía, por el rol y la visión que tenían, digo, ya en la década de los 80-90 sobre el papel de China, porque yo creo que previo a la pandemia ya había una inevitabilidad de hablar de China, tenías que hablar de China, yo estudié relaciones internacionales, teníamos que hablar de China. Creo que en la pospandemia se empezaron a decir muchas cosas como verdades absolutas que ya estaban desde antes, nada más que no se veían, porque las cosas están en la realidad antes que alguien las vea. Eh, Ahora, en los 80-90 había que hacer un ejercicio de proyección al futuro para comprender el papel que iba a jugar China. Digo, que después con el diario del Uno no puede decir, bueno, era fácil, veías el proceso histórico, bueno, pero estábamos en el fin de la historia del norte occidental capitalista y de repente había un grupo de personas que decía hay que empezar a mirar para acá, que es China. Por eso te nombro a vos, digo, lo nombro a Jorge. ¿Qué es o qué fue en ese momento? ¿Qué veían ustedes que era en ese momento y qué soy China en el mundo? Es interesante la pregunta porque me obliga a repasar en alguna medida mi propia historia desde como 30 años. Eh, yo siempre digo que mi amigo Jorge Castro, que es en realidad el que tiene el principal mérito de esto que vos señalás, fue el equivalente en la Argentina de Marco Polo, porque fue el que descubrió China a mediados de la década del 90 y por un análisis de la situación global vinculado con el tema de cómo venía la historia del crecimiento económico chino, cómo era el crecimiento, la demanda de alimentos de China, la importancia estratégica que eso tenía para la Argentina como gran productora mundial y para el Mercosur como grandes productores mundiales de alimentos. Ahí empezó toda una historia de análisis mucho más pormenorizado que tuvo tal vez su segundo punto de inflexión en el año 2001, cuando se incorpora China a la Organización Mundial de Comercio, a la OMC, que es un punto de inflexión importante dentro de este proceso. Yo me acuerdo porque esto fue en noviembre del 2001 y la verdad, ustedes se recordarán, en la Argentina, en noviembre del 2001, estaba asociada a muchas Eran otras los cosas. únicos que estaban No, pensando en no era fácil ocuparse en vísperas del Cordalito y de la caída de Fernando de la Rúa, era difícil pensar en China. Tanto es así que recuerdo muy bien un seminario que organizamos con otros amigos en lo que era en ese momento el Banco Magua, que era un banco brasileño, porque el Banco Magua nos dio bolilla para hacer sede de eso en el mes de noviembre, explicando precisamente la significación que tenía en ese momento la incorporación de China a la OMC. Y si uno mira después las estadísticas, el crecimiento económico chino, que ya venía siendo brutal desde el año 80, desde la apertura de Deng Xiaoping, se intensifica enormemente a partir del 2001 y tiene un nuevo punto de inflexión, que creo que lo mencionamos acá al pasar, en el 2008 con la crisis internacional financiera. ¿Qué veían que implicaba meterse en la OMC? Implicaba que China, como pasa hoy, pasara a ser la primera exportadora mundial y la primera importadora mundial. Esto es, pasar a ser el factor más importante de la economía global. Porque si bien el Producto Bruto chino es muy inferior, y era al norteamericano, en esa época muchísimo inferior, lo cierto es que la presencia de China en el comercio internacional, en el intercambio de bienes y servicios en el mundo, tenía una explosión que obviamente tenía que ver con su condición de 1.450 millones de habitantes, que en esa época eran 1.200. Y creo que ahí es donde se abre todo un escenario nuevo en el mundo, porque y esto es paradójico, en la década del 90, cuando empieza a hablarse de la globalización, se decía que en realidad la globalización era algo que iba a beneficiar a los países centrales, iba a perjudicar a los países emergentes. Y si uno mira la historia en los últimos 30 años, y esto puede ser particularmente polémico, lo cierto es que si hay algo que ha sido favorecido por la globalización, han sido los países emergentes y no los países centrales.
El ejemplo más nítido es China, pero no solamente China, todos los países asiáticos que han ido creciendo, inclusive el general, el promedio de lo que se puede llamar el mundo emergente, ex mundo subdesarrollado, con promedio de crecimiento económico, es superior al promedio mundial y muy superior al crecimiento de la economía norteamericana y español y europea. Sí, por eso Trump es lo primero contra lo que atenta. Y Contra Trump, la deslocalización, que es lo que benefició, digamos, a países que no hubiesen soñado en su vida con tener la industria que hoy tienen, eso en detrimento de las potencias centrales. Trump tiene un problema, digo, bueno, tiene muchos, pero hay uno que es estructural, que de alguna manera está expresado, aunque no esté verbalizado así, en este divorcio con Elon Musk. Eh, la relación, la globalización plantea que la relación de interdependencia estructural entre Estados Unidos y China está muy por encima de la capacidad de acción de los gobernantes. Lo peor que le podría suceder a la economía norteamericana sería un colapso de la economía china. Lo peor que le podría ocurrir a China sería un colapso de la economía norteamericana. Entonces, por supuesto que hay conflicto, por supuesto que hay una pulseada de intereses muy fuerte, una disputa por el liderazgo mundial, pero ahí hay límites. La principal fábrica de autos eléctricos Tesla que tiene Elon Musk, fuera de la que tiene Austin en Estados Unidos, esa que visitó hace poco Javier Milei, la tiene en Shanghái. Que es la segunda productora de vehículos eléctricos de China. La primera se llama BYD, B larga YD, está instalándose ahora en Brasil, entre paréntesis, es con mayoría de capital estatal chino, pero el 30% de las acciones de BYD pertenecen a Warren Buffett, que es el principal financista norteamericano en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil plantearse una desglobalización, como suele decirse ahora, o una cortina de hierro económica entre Estados Unidos y China, porque eso va contra la naturaleza de los dos sistemas económicos. Y creo que esto está hoy por hoy, diría, a la vista, y de alguna manera tiene que ver con estas idas y vueltas del gobierno estadounidense en relación a la política arancelaria, que empezó como queriéndose comer a los chicos crudos, cosa que habría que ver si no fue una táctica o una estrategia, y para terminar negociando, como inevitablemente va a suceder, cuando vamos a ver este año una foto sonriente de Xi Jinping al lado de Trump anunciando algún acuerdo económico importante. Ya tenés recorte, hay recorte. No, y yo coincido. Además me parece que lo de Trump es una estrategia defensiva y siempre las estrategias defensivas no funcionan porque la realidad y las tendencias te pasan por encima. Podés retardar, si se quiere, las O ahora, consecuencias de algo. con una cosa, perdóname, Sí, porque a favor de Trump, y es que como para los chinos, 50 años no es nada, ellos tampoco tienen ningún problema. Si vos le decís a los chinos, miren, nosotros queremos ser la primera potencia económica mundial hasta el 2080, ellos van a decir, bueno, está bien, vamos arreglando. Porque ellos saben que el 2080 está a la vuelta de da la la vuelta y esquina son ellos. mañana. Y les toca a ellos. Claro. Pero te interrumpí en el desarrollo que venías haciendo con lo del 2008. Te interrumpí por lo de la OMC, me parecía interesante, pero decías que tenía otro punto en el 2008. Y claro, porque el 2008 marcó un punto muy fuerte de crisis en el sistema capitalista internacional. Y en ese momento es que Estados Unidos y los países del grupo de los 7 llegan a la conclusión obvia de que ya no están en condiciones de guiar la economía mundial. Es el momento en el cual se crea el G20, que se crea en el año 98, porque el G7, que eran los países capitalistas, Que se crea el G7 cuando cuando el G3 no deja de dar resultados, digamos. Sí. exactamente, pero el G7 dice, bueno, esto ya no damos abasto, tenemos que ampliar esto. Se crea el G20 incorporando a muchos países emergentes, incluida la Argentina de fines de la década de 90, estamos hablando de 1998, y entonces China pasa a ser una parte constitutiva del sistema de decisiones mundial, cosa que no acontecía en 2001. El 2001 empezó a crecer. El 2008, ante la crisis financiera internacional, es que Estados Unidos y Occidente dicen, bueno, acá tenemos que negociar con China. Más, yo diría, yendo ya del 2008 para hoy, el mundo de hoy, más que un G20, se parece a un G2. Es la relación Estados Unidos-China la que de alguna manera marca el rumbo de la historia en esta etapa de la historia. Sí, y después como las distintas ramificaciones que eso va teniendo, ¿no? Porque
al ser la relación Estados Unidos-China una relación de tensión, no quiero decir antagonismo por lo que hablabas de la De interdependencia, competencia por el liderazgo claro, y por tanto de conflicto. eso tiene 10.000 ramificaciones que después permiten a los países tener 10.000 posibilidades distintas de cara a su política exterior. Y Eh, este es un tema interesante porque justamente sí, me parece que, digamos, en algún momento de esta hermosa conversación, creo yo, hay que aterrizar un poco bueno, ¿y con nosotros qué? Yo digo dos cositas con respecto a esto. El año pasado, por primera vez en la historia, China vendió más autos que Estados Unidos en toda América Latina. La presencia de China en América Latina y también en la Argentina es una presencia creciente y también hay que decir inevitable. Tan inevitable es que Javier Milei, que al principio se manifestaba como enormemente hostil a la relación con China, termina admitiendo que China es un socio comercial interesante y agrega una frase muy significativa que es, lo único que ellos quieren es que no los molesten. O sea, que está traducido que el Occidente no pretende interferir en su forma de ser y el sistema político, para que Milei, que no es precisamente un diplomático, haya llegado a producir semejante giro, es porque para la Argentina, con todo lo importante que es, sin ninguna duda, la relación con Estados Unidos, la relación con China es no solamente necesaria, sino imprescindible. no, yo a esa línea histórica quería agregar algo para poder llegar al hoy, que me parece central porque yo creo que el 2000, la burbuja de las .com y de la subprime 2001-2008 inaugura algunas tendencias que algunos ya la venían viendo previamente, pero que eran muy complejas de ver, y que el proceso 2020-2022 lo que hace es que esas tendencias empiezan a aparecer evidentes para todo el mundo. Y para mí ahí hay dos o tres hitos de la superestructura política, no de este análisis que hacía Jorge Castro, sino de noticias puntuales, pero son muy significativas, que muestran cómo se desenvuelve o de qué se trata el mundo que estamos viviendo hoy. La primera fue la pandemia de COVID, donde se demostró, a mi entender, y voy a ser muy categórico, la superioridad del sistema social y político chino por sobre el resto del mundo. Es decir, los tipos, les nació la pandemia ahí, y en 6 meses estaban los videos de cómo construían un hospital en 10 días, de cómo tenían 90 millones de cuadros del PC casa por casa aislando. Digo, hicieron una vacuna, los rusos hicieron otra, es decir, empezó a verse ya para todo el mundo que ya no era la historia de la película en la cual venía el ejército estadounidense y te liberaba de todos los males, es decir, que eso ya no existía. El segundo punto es la incorporación de Arabia Saudita a la Organización para la Cooperación de Shanghái. Cuando Arabia Saudita se incorpora en conjunto con Irán a una organización de cooperación de seguridad que no es la OTAN, pero que sí habla de ciertas cuestiones defensivas y de orden, cuando no solo son dos enemigos históricos, sino que además en esa rivalidad histórica se paró los Estados Unidos toda la vida para hacer política en Medio Oriente, bueno, y que está la foto de Xi Jinping con el primer mandatario de Arabia Saudita y Irán, los tres juntos, bueno, ahí empezás a ver que hay otra cosa, Arabia Saudita, además, el aliado o uno de los aliados que permite a Estados Unidos salir de esa crisis de acumulación de los 60-70. Y después, digo, por otro lado, toda la cuestión de la ampliación de los BRICS. O sea, la cuestión de la ampliación de los BRICS de vuelta y de empezar a traer países que históricamente estuvieron bajo la órbita de los Estados Unidos o de Occidente, más el papel jugado por China muy soslayadamente, pero que se sabe en la guerra de Ucrania, en el trato con los talibanes en Afganistán, digo, me parece que empieza a hablar de un orden que ya sea, que todo lo que venía apareciendo como tendencia ya se hace evidente y pasa al exterior. Digo, y me parece que eso es lo que grafica un poco el mundo en el que vivimos, al cual agrego una noticia de hace 2, 3 meses, que es la creación de un sistema similar al SWIFT, mucho más poderoso, que además permitió, no este sistema, pero sí algunas de las cosas que venían desarrollando, destrabar la situación de Rusia cuando lo bloquean y lo sacan de la cadena de pagos mundial. Entonces, todas esas cuestiones son, me parece, la salida a la superficie de hechos de todas esas tendencias que se venían desarrollando y me parece que son las noticias que hay que ver para ver el mundo en el que estamos viviendo hoy. Hay una frase de Deng Xiaoping muy sabia, como todas las de esos aforismos chinos, que él recomendaba a sus camaradas cuando él planteaba la idea del ascenso pacífico de China,
muy lejos de cualquier posibilidad bélica, de cualquier confrontación militar con Estados Unidos, él decía, esconder tus capacidades y esperar el momento oportuno. Es como que esa frase de Deng, durante 20 años, fue de alguna manera celosamente custodiada por la dirección china. Y en la época que vos señalás, allá hace unos 5 años, eh, tal vez un poco antes, a partir precisamente del ascenso y la consolidación política de Xi Jinping, que plantea como consigna no el socialismo ni el capitalismo, sino el rejuvenecimiento de la nación china, y ese es su leitmotiv, se produce este fenómeno que vos señalás, que es la necesidad de generar nuevas instituciones en el mundo, que no son ya las occidentales, en las cuales China tiene un papel importante. De todas maneras, aclararía, para no enturbiar el panorama, o tal vez para hacerlo más complejo, que esto no implica que, así como vos señalás el éxito que ha tenido China en la contención del COVID y la importancia que han tenido las vacunas en el caso de China y en el caso de Rusia, sin ninguna duda, si hay un momento de aceleración de la investigación científica y tecnológica del mundo, y particularmente acá de Occidente, ha sido precisamente con el COVID, que en un año se descubrieron vacunas que en otros tiempos hubieran tardado 10 años en conocerse. Y un Que no elemento, estaba la plata. exactamente, y un elemento más que creo que hay que tener en cuenta. Es cierto que Arabia Saudita se agrega, por ejemplo, a los BRICS. Es cierto que la India juega el papel que juega en los BRICS, que es un papel fundamental, pero ni Arabia Saudita ni la India se alinean políticamente con China, ni mucho menos en una confrontación con Estados Unidos, sino que lo que hacen es mantener de alguna forma un trabajo interesante de hacer diplomáticamente de mucha inteligencia entre dos líneas rojas, la marcada justamente por Moscú, perdón, por Beijing y la marcada por Washington. Habría que decir que en ese sentido que, y esto tiene que ver con el hoy y tal vez con la política exterior posible de la Argentina, en la década del 60, cuando se crea el movimiento de países no alineados, había como dos tercerismos que no se manifestaban como diferenciados, pero que se podía diferenciar. Uno del tercerismo de Mao Zedong, que desde China decía que había que estar contra los dos imperialismos, igualmente lejos de los dos imperialismos. Y había otro tercerismo, que podemos llamar más asociativo, si cabe el término, que encabezaba precisamente los otros dos grandes personalidades del movimiento no alineado, que fueron el indio Nehru y el yugoslavo Tito, que planteaban que había que estar lo más cerca posible, pero igualmente cerca de ambas superpotencias. A mí me parece que Arabia Saudita, por ejemplo, la India, por ejemplo, están practicando esa política, y yo creo que eso es algo que conviene tener en cuenta en el caso específico de la Argentina. Sí, sí, yo creo que hay quizás una diferencia histórica como para hacer un contrapunto. Creo que la configuración del mundo, Unión Soviética, Estados Unidos, era la regla general, el no permitirte hacer ese doble juego, pero existía una excepcionalidad por condiciones geopolíticas o de estrategia, en la cual vos sí lo podías hacer. Entonces muchos países utilizando eso, digo, Yugoslavia es un ejemplo de algo que hizo Tito y que quizás a México no le hubiesen permitido hacer nunca, digamos, en algún punto, ¿no? Entonces, para mí eso cambia hoy, y esa dicotomía China-Estados Unidos no es tal dicotomía, porque como decía, digo, en una economía financiarizada, transnacionalizada, Warren Buffett tiene mucho interés en que a China le vaya bien, porque ya no es que a China le va bien a BYD y a las empresas donde él tiene la guita puesta. Entonces, hoy esa posibilidad está para todos. Yo solamente marco, y ya para mí pasemos a lo de Argentina, porque creo que hay que dedicarle tiempo. Estaba leyendo el tablero geopolítico mundial de Straczynski, texto escrito en los 70 más o menos. Straczynski, un pensador, no a la altura de Kissinger, pero Ahí no va. ahí nomás, quizás con un perfil político un poco más bajo, que yo lo estaba releyendo hace 1 o 2 meses, y él en un momento dice, es medio, en un momento, lo único que nosotros tenemos que hacer, todo, allá al final del libro, todo lo que vengo explicando, creo que hay que hacerlo. Pero si aún así no lo quisieran hacer los gobernantes que decían, lo único que tenemos que hacer es impedir por la acción, que la acción nuestra haga que Irán, Rusia y China se sienten en la misma mesa. Nosotros a uno de los tres lo tenemos que tener siempre. Dice, y peor si por nuestra acción los estamos empujando a juntarse.
Y en segundo lugar, lo que no tenemos que hacer definitivamente nunca es que nuestra propia acción haga que esa mesa exista y que encima la Unión Europea y los países árabes se pleguen a eso. Si nosotros hacemos eso, somos unos tarados, estamos perdidos. Y yo decía, bueno, no le hicieron, o no le hicieron, no le pudieron quizás, porque también la política y la realidad opera, pero no le hicieron caso. Y hoy esa mesa existe y abre un mundo en el cual es esto. Por eso no creo que sea un mundo bipolar, si bien hay G2, yo creo en esa idea de G2, te abre un mundo multipolar en el cual Argentina tiene una proyección de la concha de lora, me parece. Un comentario con respecto a lo que señalás. A mí me parece que efectivamente no se puede hablar de un mundo bipolar en el sentido de mundo bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero sí hay dos superpotencias, no tres o cuatro, y muchos polos de poder, en todo caso. Hay una multipolaridad Escalonada. escalonada, si querés. Pero hay, Tenés dos superpotencias, potencias regionales interesantes, digo, Rusia, India y... sí, con una aclaración adicional. Entre la segunda y la tercera hay un abismo. Este, cosa que no existe entre la primera y la segunda, para marcar las categorías. Primera A, primera B. Después sigue. Y la otra cosa que me parece que es importante tener en cuenta es que esto de, como vos señalás, de lo que Brzezinski pretendía impedir, fue y ocurre en gran parte que ha quedado patentizado durante el gobierno de Joe Biden, el gobierno demócrata de Biden, porque Biden asume planteando la idea de la alianza de las democracias. Al plantear la idea de la alianza de las democracias, está sentando por oposición en la misma mesa a todos los actores que vos acabás de señalar, a Rusia, a Irán, a China, etcétera. En ese sentido, habría que decir que Kissinger no pensaba lo mismo y que Trump no piensa lo mismo, porque la relación que intenta tener Estados Unidos con Rusia, Trump con Putin, tiene que ver precisamente con algo que Kissinger le recomendaba a Trump en el 2016. ¿Qué le decía Kissinger a Trump? Usted tiene que hacer al revés que lo que hice yo con Nixon. ¿Qué hice yo con Nixon? Me acerqué a China para separarlo de la Unión Soviética. Usted tiene que hacer lo mismo con Rusia para separarlo de China. Algo de eso está sucediendo ahora también. Sí, sí, impedir esa mesa. Exactamente. Plantea que era, che, por lo menos quedémonos con uno. Exactamente. Pero esa mesa no puede existir y Biden la creó él más o De menos. hecho, hay que decirlo para ser justo, porque en realidad, va a decir rápidamente, Trump parece loco, pero no lo es. También hay negociaciones nada menos que con Irán. No, de hecho, O sea, Trump hay cosas de la política exterior norteamericana que no tienen que ver con los aranceles. Trump es la línea más lógica, por eso no solo ganó con récord en las urnas, sino que además después tenía en solución a toda la burguesía alineada. Digo, hay un consenso mayoritario en que en política exterior hay que hacer lo que está haciendo Trump. Efectivamente. Entonces, ahora, ese mundo para mí es inevitable. De hecho, creo que la gran limitación de Trump es que es una corriente defensiva y las corrientes defensivas nunca pueden ir contra las tendencias de la realidad. Bueno, ¿qué posibilidad tiene Argentina? Porque de vuelta, en el marco de no comprender o no entender o no discutir como se corresponde con China, también yo noto que hay una especie de, de realismo periférico, pero para con China. De hecho, Escudé ya hace varios años empezó a escribir, bueno, es China. Y a mí me parece que no es el clima de época, o por lo menos lo que la época permite. Sí, yo diría lo siguiente en relación a esto, ¿no? Eh, para la Argentina, vuelvo a decir algo que creo que dije antes, la relación con China es imposible de sustraer. Eh, en términos de política exterior, eh, aunque parezca mentira, yo diría que el principal error que ha tenido el gobierno de Milei, nadie lo ha mencionado. Fue al principio de todo, y fue retirar a la Argentina de los BRICS. O sea, porque esto marcó claramente un retroceso en un proceso importante de inserción internacional de la Argentina. Cuando Milei dice, como yo señalaba antes, esa suerte de autocrítica encubierta en relación al tema chino, y dice que los chinos son un socio interesante, en realidad está tratando de rectificar una metida de pata de movida. Y creo que hoy por hoy está bastante claro a ojos del conjunto de la opinión pública argentina de que nosotros no podemos tener alineamiento automático.
ni con China, ni con Estados Unidos. Y creo también que la mayoría de la opinión pública argentina, y yo coincido con ella en este caso, tiende a pensar de que lo de Tito o lo de Nehru, esto de tener negociaciones y relaciones lo más amistosas posibles con las superpotencias, es lo que está más a mano de la Argentina. Con un agregado que yo creo que es importante tener en cuenta porque, bueno, como estamos hablando de las superpotencias, como vos señalás vos, el resto de los polos de poder no han sido mencionados en esta conversación. Pero para la Argentina, aparte de Estados Unidos y China, el país del mundo más importante se llama Brasil. Y para nosotros, desde ese punto de vista, la relación con China y con Estados Unidos, hecha al lado de Brasil, tiene una característica enormemente superior a una relación encarada individualmente. Por eso que el vínculo Argentina-Brasil, más allá de los gobiernos, más allá de Milei, más allá de Bolsonaro, más allá de Lula o de quienes vengan, es absolutamente importante para la ubicación estratégica de la Argentina en el mundo. Sí, sí, porque no es Argentina, digamos, es Sudamérica. Ahora, es la locomotora de Sudamérica, pero ¿vos, vos ves posible ese vínculo? Porque también yo analizo, digamos, un poco la historia reciente, y lo cierto es que yo muchas veces vi mucha más predisposición de la dirigencia política argentina en ese vínculo que lo que después efectivamente terminó pasando, gobierne Dilma, Temer o Bolsonaro. De hecho, Dilma a Argentina le jugó muy mal con los BRICS, Sí. históricamente. Yo entiendo lo que vos decís, pero voy a decir una cosa. Digo, porque para establecer una relación, digo, hay dos partes que necesitan querer relacionarse. Punto uno. eh, Esto va a ser seguramente muy polémico. El hecho más importante de la política exterior de Argentina, desde la declaración de independencia en 1816 hasta hoy, fue la creación del Mercosur. No hay ninguna cosa que haya hecho la política exterior de Argentina en esos ciento y pico de años que haya tenido la importancia que tuvo el nacimiento del Mercosur como concreción en realidad de una aspiración que había planteado Perón de Claro, la alguna manera aspiración de en la la... década del 50 cuando planteó el tema de la ABC, de la Alianza Argentina-Brasil-Chile. Digo esto porque no es que la Argentina no haya hecho nada ni que Brasil no haya hecho nada. De hecho, hemos consolidado una alianza estratégica que tiene todos los problemas que sabemos que tiene, pero que sigue siendo un logro importante para la Argentina. Para Brasil no es exactamente lo mismo, y hay que partir de la base de la realidad. Brasil tiene una superficie, una población y un producto bruto mucho más importante que el argentino, y por eso es evidente que para la Argentina es más importante Brasil que para Brasil la Argentina. Pero Brasil quiere nacer como potencia global, y para ejercer como potencia global tiene que asumir de alguna manera la responsabilidad del destino sudamericano. Esto es, la forma que Brasil puede tener de ser importante en el mundo es si está vista como parte del bloque sudamericano, y de hecho buena parte de la política exterior brasileña admite esto, más allá de los problemas que existen y que vos señalás de la diferencia de tamaño, y que por lo tanto muchas veces se convierte en diferencia de intereses. Yo creo que es muy posible los acuerdos entre la Argentina y Brasil, más allá inclusive de las diferencias políticas. Fíjate que con todos los errores del caso, la relación entre Alberto Fernández y el gobierno de Bolsonaro fue bastante amistosa. Y hoy la relación entre Milei y Lula, que ninguno de los dos es lerdo para decir bacanas, y la verdad que no tiene de ninguna manera las características polémicas que podría tener si uno lo mira en términos ideológicos. Quiere decir, hay algo en Brasil, que se llama Itamaraty, el sistema de poder brasileño, que lleva a mantener siempre el vínculo con Argentina. ¿Cómo lo ves? A mí lo que me pasa con el vínculo brasileño es que lo entiendo la necesidad del continentalismo. Me sorprende la visión de Perón al plantear algo que se tarda 40 años en entender en la clase política argentina, pero después de eso, noto las economías que no son complementarias, digo, que son competitivas, y me empieza a pasar algo de, che, no noto ni a la clase política argentina ni a la clase política brasileña muy ocupada por ver algo que resulta hasta evidente cuando entras en el ámbito de la planificación estratégica de un país, que es esto: tenés de repente el punto más cercano a África y Europa del Atlántico, en la comba de Brasil, tenés una proyección bicontinental, tenés una proyección bioceánica, no lo veo asumido,
y no me cuesta pensar en cómo instrumentalizarlo más allá del Mercosur, porque el Mercosur es lo que decís vos, digo, tiene casi 35 años y la verdad es que tiene muchas trabas y muchas falencias. Sin duda, pero a ver, ten en cuenta lo siguiente, y esto es independiente inclusive de la voluntad de las clases políticas o de las dirigencias políticas. Vaca muerca mediante y cambio mundial mediante, la Argentina se va a convertir en muy poco tiempo en el principal abastecedor energético de Brasil. O sea, la integración energética es un salto cualitativo que está en marcha y que se va a terminar de registrar en los próximos años y le puede dar al Mercosur un grado de complementariedad que en general no ha tenido hasta ahora. Y en segundo lugar, el hecho de que Brasil y la Argentina, y en general los países del Mercosur, porque esto vale también para Paraguay y para Uruguay, cada uno a su medida, sean, aparte de Estados Unidos, los principales productores mundiales de alimentos, es algo muy importante, no solamente para competir, sino también para complementarse. Porque si uno imagina el equivalente de una OPEP de los alimentos, entonces, para poder Sí, son defenderlos, jugadores importantes. somos jugadores muy importantes y tenemos que jugar juntos. Ahora, y yo todo lo hago en formato de pregunta porque es algo de lo que ignoro, Es un digamos, tema polémico. pero sí, esa integración no es en detrimento de la industria argentina. O sea, de la industria, no soy un industrialista nostálgico, me preocupan los puestos de trabajo. Digo, no es eh, sobre la base de aceptar un modelo extractivista, porque nosotros con la industria brasileña no tenemos ningún tipo de posibilidad de competir. Quizás tenemos posibilidad de integrarnos, digo, en la construcción de autoparte, haciendo jugar a la pyme. Ahora, esa alianza no sería en detrimento o en una relación en la cual, perfecto, vos producís, yo extraigo, bueno, ¿y qué hago yo con los puestos de trabajo? Bueno, esto forma parte seguramente de la discusión sobre económica que nos debemos vos y yo. Yo creo que, porque yo creo que la respuesta a esta pregunta me refiero, ¿no? Porque yo creo que efectivamente va a haber un golpe para la industria argentina, digo, porque hay una cuestión de competitividad y de productividad, pero que se plantea no solamente en relación a Brasil, se plantea en Al relación al mundo. mundo. O sea que no podemos focalizar este tema en la relación bilateral con Brasil. En el acuerdo que estamos por firmar con la Unión Europea, el Mercosur, se plantea ese mismo tema en Technicolor, porque es mucho más grande. Acá el problema es de otras características. Es cómo se puede impulsar desde la Argentina un proceso de reindustrialización internacionalmente competitiva, porque una industria no competitiva en el mundo está destinada a morir inevitablemente más temprano o más tarde. Yo creo que no me parece que este sea el impedimento. Creo que en todo caso es el desafío. Sí, sí, no, yo en eso, como para adelantar y ahora nos vamos a tomar un café, lo charlaremos después. Nada, sí, yo creo que es ya insostenible hace mucho tiempo, pero el gobierno de Alberto Fernández lo demostró a pesar de la pandemia, ya es insostenible el esquema económico tradicional peronista de disputa de la renta diferencial, eso lo pongo en industria no competitiva, entonces garantizo puestos de trabajo bien pago, una industria relativamente autosuficiente y que más o menos se queden contentos los muchachos de la industria extractivista. Para mí eso ya es insostenible por un montón de cuestiones. Primero, porque tenés jugadores muy grandes tanto en alimentos como en energía, o sea, no es que vos podés poner el precio internacional que querés. Digo, creo que funcionó para un momento histórico donde nos necesitaban demasiado, entonces esa renta diferencial se hizo muy grande y por lo tanto podías agarrar mucha guita para repartir. Y además es una industria que todavía mundialmente no era tan competitiva como hoy. ¿Qué es esto? Bueno, si yo de repente puedo comprar en China al 3%, y bueno, la industria textil no es competitiva, pero no solo no es competitiva un poquito, ese 97% alguien lo tiene que poner y ya no alcanza todo lo que vos puedas agarrar de retenciones de la extracción de mineral y lo que sea para sostener ese 97%. Entonces, se me achicó de un lado y se me agrandó del otro. Listo, ese modelo es inviable. Creo que hay que discutirlo y creo que hay que discutir hacia la reindustrialización estratégica, que esto creo que también requiere un alto grado de ver lo que hizo China en el sentido de, bueno, yo todo bien con que quiera ser fabricante de medias, pero no te da, o sea, si querés andar y fabricarlas vos, pero no te da, digo, creo que De ahí hecho, tiene, no todos los países del mundo fabrican medias. claro, digo, creo que ahí tiene que haber mucha planificación, cosa que no hay, mucha cabeza, cosa que no hay, y también mucho disciplina y disciplinamiento, cosa que en esta república liberal, viste, a veces suena medio mal, pero que la planificación estratégica, al fin y al cabo, se trata de eso.
Digo, yo en eso estoy 100% de acuerdo. La Ahora, inclusión me estratégica preocupa, que está asociada a la concertación social. No, pues no es solamente, digamos, la imposición del Estado, sino el acuerdo de los actores. por eso, me preocupa ese interregno en el cual vos reconstruís eso y me preocupa en realidad la realidad efectiva de lo que veo, que no veo cabeza para hacerlo. Bueno, Pero será este es el pantano de la política argentina de hoy, por supuesto. bien, y ese será el que tendremos que ir dilucidando a ver qué carajo hacemos con Exactamente. nuestra república. Bueno, Así que bueno, no sé si nos quedó algo más. pero Yo, creo que nos excedimos ya, pobre gente que está escuchando. yo estoy contentísimo, la verdad. Te agradezco mucho, No, al Pablo, contrario. por el espacio. Era algo que yo tenía mucha ganas de hacer. Intuyo que vos también, por eso estamos acá. Bueno, Y tendremos que discutir cuál es el segundo tema y cuál es nuestro primer invitado. perfecto. ¿Perfecto? Nos vemos. Bueno. Chao y gracias.